Estamos con Vanessa Cufré, que es militante transfeminista, asesora en género y diversidad en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Contame, ¿qué te ha producido en estos días escuchar y las repercusiones que han tenido, porque son de hace unos días, estas declaraciones de Granata? La verdad que a mí no me sorprende. Yo creo que quienes tenemos un poquito de memoria recordamos también el proceso de conformación de esa diputada, desde esos tránsitos que vos nombraste muy amablemente y que otras podemos recordar, ¿no? Como tránsitos bastante denigrantes para la condición de nosotras las mujeres. Digo, hacerse famosa por decir que te acostaste una noche con un artista, lamentablemente también decirlo que formar parte también de denuncias que hacen en relación a situaciones con menores, porque también estuvo implicada en eso. Digo, yo creo que hay algo muy de derecha que es nada más de derecha que confundir derechos con privilegios. No existe un discurso más ligado a la derecha antiderechos que confundir derechos con privilegios. Antes que Amalia Granata fuese diputada y antes de que empezara un recorrido para poder serlo, la comunidad travesti trans venía construyendo derechos hacía mucho tiempo en la Argentina. Desde la organización social y popular como fue ATA en el año 1993, conformada por Claudia Pía Baudraco, cual cumple 10 años también de su fallecimiento, y no es casualidad que a 10 años después de la sanción de la Ley de Identidad de Género, estos discursos de odio, estos discursos antiderecho quieran pregnar nuevamente. Yo creo que... ¿Sabes qué? Te voy a hacer una pregunta. Hay una intención clara, ¿no?, de confundir a la gente entre privilegios y derechos. Claro, eso quería decir, porque ella habla, digamos, dice, yo no le tengo que pagar los tratamientos de hormonización. Los tratamientos de hormonización son parte de la calidad de vida que puede requerir, si lo desea, una persona trans, y están amparadas por una ley que, como vos decías, va a cumplir 12 años este año. Entonces, no es un privilegio, como bien señalás, es un derecho. Ahora, también habla de, incluso en este diálogo donde tienen pasajes, vayan a trabajar. Me parece que estaría interesante que vos contaras el contexto en el cual es la historia del colectivo trans, ¿no? Porque las que han accedido a trabajo a partir del cupo trans, que es una ley que también votó el Congreso, que también hay que decirlo, que esto son normativas que amplían derechos, vienen a reponer o a reparar una histórica discriminación que las empujaba a la marginalidad con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, y un camino que venimos haciendo, como repito, hace muchísimos años, sancionando proyectos de cupo laboral e inserción laboral dentro de los municipios primero, luego en las provincias, y en ese camino también se generó a nivel nacional. Sin dudas tampoco eso hace una... ¿Pueden acceder a pasajes gratis? No. Ojalá. Está bien, está bueno aclararlo. Porque la verdad es que... Porque se dicen cosas que quedan ahí. Sí, yo creo que hay una gran intención de desinformar, porque primero, antes que nada, hay que reconocer que el modelo que viene a plantear el transfeminismo es un modelo que viene a decirle también a las propias mujeres cisgénero que hay una condición de privilegio. Y acá sí hablamos de condición de privilegio, porque no hablamos desde lo político, hablamos desde lo social. Hablamos de cómo una mujer cisgénero puede transitar quizás los espacios de su vida, siendo plenamente reconocida en esa identidad. No así el caso de las compañeras trans, o compañeros en el caso de que son varones. Entonces ahí creo que hay una especie de percepción en donde identificamos que hay una condición de vulnerabilidad por nuestra forma de pensar en un sistema binario de hombre-mujer que no estamos contempladas, y eso lleva muchas veces a que se apruebe, ¿no?, el hecho de decir, bueno, una trabajadora sexual trans parada en la esquina o una situación de prostitución es normal, ahora darle un trabajo para que me venga a limpiar el negocio, para que me atienda el kiosco, no es normal. Ahí yo creo que está la gran desigualdad. Por más que hayan pasado 10 años de la Ley de Identidad de Género, hay un cambio cultural que todavía no logramos profundizar y todavía sigue desde el varón que tiene miedo de ser amigo de una trans, o me cae bien y escuché qué bien que habla, pero no me sentaría a tomar ni a charlar con ella en una esquina por miedo a qué dicen si
tengo alguna relación o un vínculo con la persona trans, que eso obviamente daña a su masculinidad, porque pensar que un hombre, un varón, puede tener un vínculo con alguien que también tiene un pene y que puede ser penetrado, porque la masculinidad no puede ser penetrada, ¿no? Es impenetrable la masculinidad. Entonces creo que aún en esos puntos que hacen a la cuestión de lo personal, ¿no? Aún así es tan compleja la realidad que nos toca atravesar. Cuando María Rashid, la legisladora en ese momento, había sacado el subsidio como una propuesta para personas trans mayores de 45 años, me acuerdo que decían que en ese momento eran 8.000 pesos, ¿recuerdan? Bueno, alguien decía, bueno, si yo me hago trans y me paguen los 8.000 pesos. Y nosotras, desde el activismo, decíamos, dale, te lo pago yo de mi propio sueldo a los 8.000 pesos. Si vos sos una persona trans, te levantás todos los días como una persona trans, intentás hacer tu vida cotidiana, ir a comprar, ir a pagar las cuentas, tu obra social, hacer que te atienda un sistema de salud, a ver qué tan bien te va. Y a ver si realmente tenés la expectativa de vida como el resto de la población de 80 años o como nosotras que sentimos que nos vamos a morir a los 40. Yo creo que hay un gran odio, pero por sobre todo hay todavía mucho que romper de ese sistema patriarcal y binario que ni siquiera nos considera en el marco de las posibilidades de existencia. Estamos en comunicación con Agustina Ponce. Ella es activista travesti, integra la Asociación Mundo Igualitario y está en Mar del Plata, allí es donde vive y es estudiante de Derecho. ¿Cómo estás, Agus? Qué gusto verte. Ay, no te estoy escuchando. A ver, ¿estás muteada o te tenemos muteada nosotros? Sí, no. Ahí Me está. yo para que no se escuche. Bueno. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mariana, buenos días. ¿Cómo va? Bien, acá escuchando atentamente lo que, planteabas y lo que decía Vanessa en relación a estos temas, ¿no? Mira, ¿qué te produjo a vos escuchar la Granata? Bueno, son un montón de sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, asombro porque en realidad al margen de los inicios o de las entrelaciones que tiene esta mujer y la manera en que lleva la política, la verdad es que vemos que no tiene ni el más mínimo respeto y ni siquiera, el más mínimo de interés de poder profundizar en los temas de los que habla, ¿no? Granata habla de las mujeres y habla de la violencia de género sin saber los alcances que tiene la violencia machista por sobre el cuerpo de las mujeres, más que nada dentro de lo que tiene que ver los ámbitos familiares. Y ahora viene a hablar de las travestis, como bien decía vos, Mariana, hace un ratito, avalada incluso por una conductora de televisión, hablando de pasajes gratis, hablando de beneficios. Yo decía con lo que cuesta el pasaje hoy en día, ojalá fueran gratis, porque por lo menos andar en Mar del Plata tenés que contar para ir y venir con un solo colectivo con 150 pesos, que no es poco, y con lo que se podría comprar al menos pan en una casa, ¿no? Así que bienvenidos sean los pasajes gratis, no estarían siendo, pero la verdad es que lamento profundamente porque Agus, lo que hace es empalidecer un debate. Tal cual, empalidecer un debate. A mí me parecía interesante que pudiéramos reflejar lo que es la vida de una persona trans, incluso hoy a 10 años de la Ley de Identidad de Género, ¿no? Vos me contabas, cuando estuvimos charlando hace unos días también, lo que ha significado la posibilidad de acceder a un trabajo formal. ¿Qué pasaba en algún momento tuviste que pararte también en una esquina, estuviste en situación de prostitución y pudiste acceder a un trabajo formal? Yo soy de allá de Buenos Aires, estuve parada en la vieja Godoy Cruz hasta que la corrieron para lo que es el low tenis. Yo ahí me vine para Mar del Plata y me paré acá en la mal llamada zona roja de Mar del Plata. Y hace 7 años que transito la vida dentro de lo que es el empleo formal. Vos bien decías, yo trabajo en la municipalidad de Mar del Plata hace 7 años y hace 6 en la Dirección de Políticas de Género atendiendo situaciones de violencia familiar. Y la verdad es que modificó sustancialmente mi vida. Cuando hablábamos la otra vez aquí en Mar del Plata, que viniste para Mar del Plata,
yo te contaba justamente esto, ¿no? Que de todas las que nos parábamos en la esquina del Uro y Uruguay, acá en Mar del Plata, solamente 2 estamos vivas. Y no es casual que las 2 que estamos vivas, una está trabajando en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Nación, y otra soy yo, que estoy trabajando acá en la Municipalidad de Mar del Plata, ¿no? Y que hemos hecho recorridos para poder escapar del sistema prostituyente, que es el sistema al que nos arroja los procesos abiertos que existen todavía de discriminación y estigmatización sobre nuestro colectivo y que pesan, ¿no? Y que terminan desenvolviendo nuestras vidas en esto, en lo que decía hace un ratito Vanessa, que tiene que ver con una expectativa de vida que no supera los 40 años, aún hoy, después de estos 12 años de la Ley de Identidad de Género. Cada vez que te escucho decir esto, ¿no? Del grupo de personas trans que se paraban en una esquina en situación de prostitución, solo 2 están vivas, por haber podido acceder a... Sí. No, que me sigue, me emociona mucho escucharte porque es como, esto era lo que yo quería reflejar, ¿no? Cuando una Amalia Granata y otras personas repiten estos discursos diciendo barbaridades, pavadas, tonterías, están instalando esta idea, solidificando. Que no son tantas tonterías. Claro, solidifican estos prejuicios. Lamentablemente no son tantas tonterías porque lo que hacen es esto, siguen profundizando estos procesos de discriminación abiertos en la sociedad, que las travestis nos sigamos muriendo entre los 35 y 40 años tienen que ver con esto, tienen que ver con los procesos abiertos de discriminación y estigmatización que no nos permite un pleno acceso a la salud, al sistema sanitario, que no nos permite un pleno acceso al empleo formal, que no nos permite un pleno acceso al día de hoy todavía al sistema educativo. Hemos avanzado un montón, decir que no sería un gran error, pero que falta un montón. Y la verdad que lo que hace esta mujer, que está sentada ni nada más ni nada menos que en una legislatura, ella pareciera que, yo no voy a hablar de la vida personal de ella, no la conozco, no tengo ni idea, pero pareciera que sigue siendo mediática y no de legisladora, ¿no? Entonces, habla de vagos y de vagas constantemente. Si una entra a la legislatura, al sitio web de la legislatura de Santa Fe, tiene 2 magras intervenciones únicamente. 2 magras intervenciones y debe estar cobrando alrededor de más de 20, si los ponemos en términos de programas sociales, más de 20 programas sociales debe ser su sueldo. Y me quedo corta con decir 20 programas sociales, pero debe estar cobrando más de 20 programas sociales por ser legisladora. Tiene 2 intervenciones únicamente en la legislatura y tiene 78 presentaciones de proyectos que no son proyectos. Lo que hace es opinar sobre otros proyectos. O sea, no trabaja, no trabaja. Y tiene el tupé de hablar de una población que ha sido históricamente negada al mundo del trabajo y que cuando consigo un trabajo puedo dar cuenta acá con el cumplimiento del cupo provincial que las compañeras, una vez que accedemos al mundo del trabajo, porque yo trabajo hace 7 años, como te decía, pero en Mar del Plata hemos podido acompañar ingresos de 13 compañeras en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que cuando las compañeras acceden al mundo del trabajo, van a trabajar todos los días. Gracias, Agus. Vane, quería preguntarte ¿qué cumplimiento hay del cupo laboral trans? ¿Se aprobó a nivel nacional y en las provincias y en los municipios se está implementando? ¿Se cumple? Sí, digo, algunas provincias y algunos municipios ya poseían el cupo laboral travesti trans y lo habían aplicado. Otras tomaron la definición del decreto de necesidad de urgencia como también una opción para, en las intenciones y las definiciones políticas, avanzar sobre la adhesión a ese cupo y la implementación. Todavía queda mucho camino, no está absolutamente aplicado el cupo.
La mayoría de los organismos nacionales, de hecho, están en incumplimiento del cupo. Eso cabe por responsabilidad claramente de los organismos del Estado que están en competencia de hacer la aplicación del cupo y también de las personas que trabajamos en los otros organismos de pedir la aplicación efectiva de esos cupos. Y en esto, Ministerio de Desarrollo Social, yo me hago absolutamente cargo, que soy la que todo el tiempo está insistiendo para que eso suceda. Pero creo en esta cuestión que no hay debate. El debate ya fue, Mariana. El debate fue hace 10 años. Fue en esta Cámara de Diputados y fue magnífico. Y 2 años antes habíamos tenido un debate. Ahora, si las personas que en ese momento, yo tengo 36 años, tengo casi la edad de la señora Granata, o sea, si yo con 14 años en el momento del 2001 y luego con todos los procesos sociales que se fueron dando pude constituir una conciencia social y política al respecto de cuáles eran los derechos en discusión, no voy a volver 10 años atrás a discutir una ley que ya existe, que es la Ley de Identidad de Género de la Argentina, y que en el artículo 11 estipula a través del Plan Médico Obligatorio la cobertura absoluta para el sistema de salud de todo lo que tiene que ver con nuestra identidad de género, que no es estética. No es estética, es identidad. Cuando nosotras nos mirábamos al espejo, decía Claudia Pía Baudraco, en este mismo recinto, aquí en las comisiones de diputados, decía que construimos nuestra identidad arriba de mesas como esta, inyectándonos siliconas en nuestros cuerpos para que el espejo nos devuelva aquello que sentíamos que éramos por dentro. Eso hoy sigue sucediendo por el no cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en casi todos los hospitales públicos del país. Solamente la Ley de Identidad de Género se logró efectivizar a través de las obras sociales y prepagas, porque hay plata de por medio. Entonces, yo creo que acá es muy importante pensar sobre cuáles son los derechos y cuál es la responsabilidad que tiene alguien que está sentado en una banca de diputados, por sobre todo, no en proceso de discusión sobre una ley que estamos discutiendo, si la vamos a ver, si la aprobamos, no, una ley que ya existe. Por eso yo acuerdo mucho con los dichos y me solidarizo mucho con Franco Torcha, mucho, porque creo que cualquier persona en este país, y más diría que cualquier travesti en este país que viole la ley, estamos absolutamente condenadas. Pero sin embargo, esta señora es una delincuente y viola la ley, la actual ley, viola nuestra identidad por decir todo lo que dice, y sin embargo, nadie dice nada. Yo creo que sin dudas el ojo siempre está puesto en que las principales culpables vamos a seguir siendo nosotras, las travestis, por un plan, por un bolsón de comida, por un pasaje o por un derecho que ellos le llaman privilegios, vamos a terminar siendo nosotras las culpables todavía, creo lamentablemente, por un par de años más. Yo lo único que espero, que todo ese proceso de esos 10 años de la Ley de Identidad de Género, todas esas discusiones que hemos tenido y todas las discusiones que hemos profundizado y por sobre todo la hermandad y la sororidad con el movimiento de mujeres y feministas, pueda hacer que estos discursos vayan quedando en el olvido, pero por sobre todo que existe una condena social y política a las personas que toman responsabilidad ciudadana y que no saben luego estar frente a un micrófono y entender que lo que yo digo en el living de mi casa es una cosa y que lo que voy a decir cumpliendo mi rol como ciudadana electa por el voto del pueblo, no sería el caso nuestra la que lo votaríamos, pero deberíamos tener sin dudas un margen más de responsabilidad y compromiso democrático para entender si queremos una sociedad mejor y no solamente cubrir ese momento de divismo y estrellato que te puede llevar a estar en la pantalla peleándote con una comunidad que tiene la expectativa de vida más baja de toda la Argentina. Gracias, Vanessa. Gracias a vos. Gracias, Agus, del otro lado en Mar del Plata. Justamente quería esto, ¿no? Traer la realidad del colectivo trans, salir de la discusión y de las palabras que hacen ruido para hablar de lo concreto, ¿no? De lo real, de lo cotidiano. Muchas gracias a las dos.